La ciencia de la pachamanca es una preparación que se lleva a cabo con el fin de celebrar la fertilidad de la Pachamama, la tierra, pues en sus entrañas se cocinan los alimentos, es decir, se cocina en una olla de tierra por acción del calor de piedras previamente expuestas al fuego y así bajo la tierra se asan las carnes, tubérculos, raíces y legumbres. Se selecciona los ingredientes y luego se hace el caldeo de las piedras. Tenemos sal, ajo, habas, hojas de plátano, papas, carnes, camotes, ají, hierbas y luego se hace el caldeo de las piedras, que es antes de comenzar todo el proceso. Se abre de la tierra el hoyo donde se llevará a cabo la preparación. Allí se acondiciona la olla. En ese mismo lugar donde se inicia el proceso de calentar las piedras, el hoyo tiene una forma cilíndrica, lo más regular posible para que el calor se distribuya de manera uniforme. Las piedras son seleccionadas antes de iniciar su preparación. Deben ser piedras grandes, redondeadas y de forma regular, buscando que sean de tamaño y peso similares. Esto con el fin de lograr una efectiva transferencia de calor del fuego a las piedras y de estas a la comida. 3. La preparación de la olla de tierra. Se busca que la cocción sea uniforme, para lo cual los elementos se colocan en capas alternándolos con piedras y hierbas aromáticas. En el fondo del hoyo quedan las cenizas y las brasas de la fogata usada para calentar las piedras. Sobre ellas se colocan las carnes y alrededor las papas y los camotes. En un segundo nivel se colocan las habas sin pelar, los choclos con su panca y hacia las final las humitas, las frutas y las verduras. Ahí está todo el nivel. Mira que este nivel, y acá viene este, y acá viene este, y acá viene este, y acá viene este. Qué loco. Acá viene la ciencia del tamal. El tamal es una preparación heredada y adaptada a nuestro país desde México, traída por los españoles en el siglo XVI. Está compuesta por una masa condimentada a base de granos molidos de maíz moteado o nixtamalizado, que se cocina al vapor envuelto en hojas de plátano en grandes ollas al calor de la leña o la cocina. Se seleccionan los ingredientes como la sal, la pimienta, la cebolla, el ajo, el ají, la manteca de cerdo, la hoja de plátano y el maíz moteado. El moteado del maíz o la nixtamalización es un tratamiento térmico alcalino que consiste en hervir los granos de maíz en agua con cal, hidróxido de calcio, que se usa para desprender las cáscaras y pericarpio de los granos de maíz. De esta manera se facilita la molienda y su uso en las preparaciones. Con esta técnica conseguimos que los aminoácidos y la niacina presentes en el maíz, que se encuentran en una forma disponible unida en un sistema complejo a otros compuestos, sea liberada y podamos aprovecharla. Además, después de este proceso, el contenido de calcio en los granos es considerablemente más alto. Interesante. Se prepara en el fuego, se mezcla la harina de maíz moteado, el agua, la grasa de cerdo y el aderezo hecho a base de cebolla, ajo, sal, pimienta y ají, aunque claro, esto depende del lugar y la receta en que se esté usando. Se cocina hasta lograr la consistencia perfecta, que es cuando la mezcla se haya atamalado. Posteriormente, la forma del tamal y la cocción, que se realiza al vapor. En este caso, la máxima temperatura de cocción será la de punto de ebullición del agua. Aquí el agua pasará del estado líquido al estado gaseoso. El vapor recorrerá el espacio que contiene los tamales, llevando el calor necesario para la cocción. De esta forma no habrá necesidad de sumergirlos en agua, con el riesgo de que éste entre en la masa, evitando cambios en la textura y sabor final. Acá tenemos la ciencia del chuño. Bien, tenemos que el chuño blanco es un alimento ancestral obtenido gracias a la deshidratación natural de las papas de variedades amargas en un proceso que aprovecha las condiciones climáticas y altitudinales de los Andes peruanos. El chuño es una fuente de nutrientes debido a su elevado aporte calórico, además de una reserva alimenticia importante para las poblaciones, ya que puede ser almacenado por largos periodos de tiempo. Las condiciones. Este proceso se inicia inmediatamente después de la cosecha, entre los meses de junio y julio,
correspondientes al invierno y la temporada de friaca. Se seleccionan los ingredientes como las papas seleccionadas para chuño, generalmente de variedades amargas pertenecientes a las especies de Solanum usqueyi y Solanum furtivolum. Luego se hace la liofilización de las papas. Una vez escogidas esas papas, se extiende a la intemperie para que se congelen durante las bajas temperaturas de la noche y durante el día reciban el calor del sol. El cambio de temperatura entre la noche y el día es en estas zonas bastante fuerte, de menos 10 centígrados a 18 centígrados. Luego, lo que sucede en este proceso es que las papas son deshidratadas, el agua dentro de ellas pasa del estado sólido por el congelamiento de la noche al estado gaseoso por la temperatura cálida y el aire seco de la mañana. Todo esto sin pasar por el estado líquido. A este cambio de estado se le conoce como sublimación. Luego, el lavado de agua. Después del congelamiento, las papas son puestas en agua corriente en unas pozas previamente acondicionadas. Allí se lavan por un tiempo aproximado de 3 semanas. En esta parte del proceso se pierde gran cantidad de los compuestos que otorgan los sabores amargos conocidos como glicoalcaloides, que en grandes cantidades pueden llegar a ser tóxicos. Luego el secado al sol se realiza una vez que las papas han sido descascaradas. Para esto las papas se extienden y se esperan que se sequen en un proceso que dura de 7 a 15 días. Una vez secas se procede al rosado y el venteo, que consiste en poner las papas sobre mallas para luego moverlas y que al golpearse entre ellas terminen de perder la cáscara remanente. Finalmente se separan los residuos, quedando listas estas papas. Podrían ser almacenadas por muchos años. La información nutricional de 100 gramos de alimento. Voilà, y ahí está. Qué interesante. La ciencia de la chicha de jora. La chicha de jora es una bebida fermentada de origen prehispánico hecha a base de granos secos y molidos de maíz germinado. Jora es un producto típico de diferentes regiones de la costa y sierra. Se prepara cocinando esta molienda en ollas de barro y luego se deja enfriar. Se filtra y se almacena para dar inicio al proceso de fermentación. Se seleccionan los ingredientes como el agua, las hierbas, especias y otras, la chancaca, la jora. Luego viene el malteado del maíz. El malteado de maíz, cada grano de maíz es una semilla que con las condiciones adecuadas de humedad podrán germinar. Al hacerlo, la pequeña plántula, incapaz aún de producir su propia comida, accederá a las reservas alimenticias de la semilla almacenadas en forma de almidón dentro del grano. Para esto, la germinación iniciará un proceso de producción de enzimas que convertirán este almidón en azúcares simples, moléculas de glucosa, que serán fácilmente aprovechadas para la plántula y por nosotros para el proceso de fermentación. Cocción y filtrado. En este paso la jora es puesta en agua hirviendo y se mantiene la cocción durante 1 hora y como mínimo con el fin de extraer la mayor cantidad de compuestos solubles. En este punto donde se agregan los otros ingredientes, esto depende de la receta de cada persona y del lugar en el que estemos. Algunos ponen granos, legumbres, frutas, hierbas o especias. El fermentado. La fermentación es un proceso metabólico en que las levaduras se alimentan de los azúcares de la mezcla, dando como resultado el dióxido de carbono CO2 y el alcohol C2H5OH. Mientras más días se mantenga este proceso, mayor será el contenido de alcohol en la chicha. Aquí el recipiente es muy importante, se trata de cántaros de barro cuyo único uso es fermentar la chicha. Es en ellos donde encontraremos gran cantidad de microorganismos, levaduras y bacterias necesarios para el proceso. Oh, la Pachamama, me olvidé la cuarta, que era la cocción.